Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal de YouTube. Esta es una edición en medio de emergencia, urgente, porque la mayoría de las entrevistas que suelo hacer son como atemporales, son medio como cosas una entrevista que se podría escuchar hoy o en 3 meses o en 6 meses. Y la verdad que con vos sos una persona que se podría hacer una entrevista más atemporal y me interesa, pero bueno, hay una parte temporal que son las elecciones que fueron el domingo, que nos cruzamos en Infobae. Y hay otra parte que es más atemporal, que es, me parece un poco sobre cómo está la situación de tu laburo. Ella es Sheila Bilker, la presento para quienes no la conozcan, quizás la hayan oído, quizás la hayan visto. Es consultora, sos una de las referentas en el rubro. Eh, y te quería preguntar, ¿cómo sentís el laburo de los consultores en este momento? Porque bueno, es muy criticado, a la vez como un vínculo medio tóxico donde como dicen, después de las elecciones siempre dicen, los consultores cerraron, pero después se acercan las siguientes elecciones y quieren saber qué dicen los consultores. ¿Cómo que te sentís con eso? ¿Cómo andas, Galia? Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de acompañarte. Me copa mucho lo que haces. Gracias. Eh, mm, Mira, a ver, una cosa es, yo sobre todo, digo, más, o sea, soy consultora y una parte importante de lo que hacemos es medir, ¿no? Digamos, o sea, es pensar sobre lo que vemos, lo que medimos, el clima que tratamos de capturar. Y por supuesto que no es lo mismo los datos que uno tiene antes de la elección que después de una elección, y creo que no debo ser la única encuestadora a la que le pasa, porque leer los resultados con el diario del lunes parece ser más fácil que los días previos, que, por ejemplo, a veces ves cosas y dices, pero esto es contraintuitivo, esto Claro. es contraintuitivo. ¿No? Aparece mucho Digamos, eso. mucho, mucho, Bueno, hay que ver porque qué es la intuición, ¿no? También. bueno, mira, por ejemplo, un modo de entender la intuición es vos le preguntás a la sociedad cómo lleva el gobierno a estas elecciones. Preguntamos la semana previa a la elección. 2 de cada 3 argentinos dijo debilitado. ¿Cómo llega el peronismo? Fortalecido. No vemos cómo es el resultado de la elección. Bueno, el resultado de la elección es una sorpresa. ¿Qué significa que es contraintuitivo? Que vos ves números que están más cercanos al resultado de la elección y entonces los mirás y decís, che, pero esto es contraintuitivo porque no está en consonancia con la creencia de la sociedad, y uno como consultor es miembro de esta sociedad, sobre lo que crees que puede llegar a venir. Entonces, viste, ahí hay algo que es, bueno, una cosa es mirar los números antes de que las cosas sucedan, otra cosa es mirar los números después de que las cosas sucedan. Tenés otras herramientas, que es la investigación cualitativa, donde a veces no terminás o sea, lo que vos ves es algo muy típico, te pasa a vos, me pasa a mí, nos pasa a todos, que es, digo, estamos habitados de contradicción. Digo, si estamos habitados individualmente, imagínate como sociedad. Y Argentina es una sociedad con muchas contradicciones, con muchas contradicciones. Y hay también en el voto de Milei muchas contradicciones. Estoy segura que hay muchos electores de Milei que critican la postura de Milei en relación con un montón de cosas que parecerían ser desanimantes del voto. Critican la relación con los jubilados, con la discapacidad, con el mundo de la universidad pública. Y sin embargo, acompañan. Entonces, o que están, uy, qué lindo, o que están en una, o que están Espera que lo voy a sacar al en, gato. viste, gente que está habitada de contradicción y que dice, no me está yendo bien, pero el presidente lo está intentando. Entonces vos decís, bueno, lo está intentando, no le está yendo bien, Mm. ¿no? Hay una razón para acompañar, hay una razón para rechazar. Le pasa lo mismo al peronismo, por supuesto, ¿no? Digamos, o sea, hay contradicciones en todos los electores, sobre todo los electores más blandos, que es lo que nosotros estudiamos en profundidad, porque es lo que Sí, lo que tiene como el el péndulo. péndulo. Yo siento que hay algo ahí que es difícil, debe ser difícil de tu lugar explicarlo, que es también, a veces creo que las personas las personas que no se dedican a esto, digamos, los que después leen las encuestas o miran un titular y se indignan porque no estuvo cerca o lo que fuera, que es que también a veces como que yo siento que hay una concepción del sujeto, medio como de la teoría económica, como que es previsible, ¿viste? Como si el sujeto le pasó A, entonces B. Si las condiciones fueron estas, entonces debería ser esto.
¿Y cómo le explicás a alguien que Nada más caprichoso que el claro, comportamiento electoral, que el comportamiento humano, que el comportamiento ¿no? humano en Digamos que, general? cómo se elaboran las preferencias, cómo se elaboran. Eso por un lado. Y por otro lado, viste, yo siento que toda esta elección no se habló de antipolítica, pero no desapareció de la escena. No desapareció de la escena, lo ves en los altos niveles de abstención, de baja participación. eh, y creo que cuando tenés una situación y un clima y lo ves también en el discurso del presidente que volvió a retomar el gitazo antipolítico, ¿no? Ujú. Cuando vos pensás digo, el clima antipolítico, de alguna manera tiene impacto sobre todo lo que bordea a la política, el mundo periodístico, el mundo encuestadoril, el mundo, digo, todos los universos que están ahí flotando alrededor de la vida política, los asesores, o sea, todo lo que es cercano a la política y bueno, termina de alguna manera, eh, yo te diría salpicado. Claro. Igual, déjame pasar un chivo. Sí, Quiero pasar un por chivo. favor, es ahora. Mira, se está dando una situación paradójica, que es gente que dice, yo, viste, las encuestas le erran, ¿no? Le Hay erran mucho eso, es mucho. mucho. Bueno, pero vos contestaste, hay una reticencia también a la participación, Ah, ¿no? Digamos que es. sí. A ver, yo en parte la entiendo la reticencia a la participación por dos, tres razones. Por un lado, porque estamos muy exigidos a contestar cosas. Fíjate que llamás a la tarjeta, dice, al terminar le vamos a mandar un no sé qué. De mucha sí, O sí, sea, de servicios. todo el tiempo, viste, es como una sobreexigencia de dar opinión, dar opinión. Y por otro lado tenés un universo que no existía hace unos años, que es que la opinión está a la mano. Entrás a una red y opinás. ¿No? Digamos, algo que era tan valioso como el dar opinión, porque realmente en democracia es muy valioso el dar opinión. Bueno, hoy tenés muchos ámbitos para darla, tenés incluso una sobreexigencia para darla, pero bueno, creo que hay que empezar a llamar a aquellas personas que habitualmente no contestan, para que, bueno, cada tanto contesten. ¿Cómo, eh, cómo se pueden acercar esas personas para contestar no, encuestas? bueno, a ver, hay encuestas domiciliarias, hay encuestas digitales. Las encuestas digitales, por supuesto, no son las encuestas que, viste, El Google Forms, decís. claro, el Google Form o no sé, Multiple sí, el choice. multiple choice que aparece a veces en redes, sino, bueno, hay en el mundo digital, en el mundo telefónico, en el mundo presencial. Pero bueno, creo que es importante yo te diría motivar y volver a darle un prestigio a la escena de encuestas. Por supuesto, son cosas que nosotros también calculamos. Che, ¿qué tasa de rechazo hay? ¿No? En Claro, la medida que crece la tasa de rechazo, también es un indicador sobre el que pensamos. claro. Pensaba también con respecto a esta última elección y el laburo que vos hacés, que mi sensación, es algo que se ha dicho, digamos, no es que es una invención mía, pero, y lo siento conmigo también, es que los referentes políticos, los referentes de comunicación, mucha de la gente que debería estar dando las discusiones sobre el rumbo del país, está muy despegada, tiene una vida hace Silenciado. muchos años muy alejada de la vida de la gran mayoría del país. ¿Vos eso lo ves también? Hay un divorcio, hay un divorcio. No, no me parece que sea un fenómeno nuevo. Claro. Acuérdate durante cuántos años, em, ahora se me fue el nombre. Yo te voy a hacer la descripción y vos me vas a decir el nombre. Bien. Un candidato, una figura política de Ciudad de Buenos Aires, cuyo argumento para el voto es viaje en subte. Lo vi De en el subte, Zamora. Zamora, 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 claro. Zamora. Claro. Entonces, es Es el algo, candidato del claro, subte. es el candidato del subte, del colectivo. Entonces, creo que, digo, es ese argumento que está en la escena desde hace más de 20 años, digamos, es algo que Claro. No, no sentí que es demuestra. algo que se profundizó, sentí que es algo que se mantuvo a lo largo del tiempo. A ver, apareció algo nuevo, que es la idea de privilegios, como algo que genera mucha indignación y mucha, Mm, digo, porque empieza a pasar esta idea de que el otro acceda a lo que yo no accedo, ¿no? Digamos, creo que esto tiene que ver con la retracción argentina, las dificultades económicas, ¿no? En la medida en que todos más o menos estábamos bien,
pero en la medida en que cada vez hay más gente que está mal, el hecho de que haya algunos que estén bien y que estén asociados a la idea, a la política, y bueno, genera un enojo particular, y eso sí es nuevo, eso no estaba hace 20 años. La idea de privilegio, o sea, son privilegiados, es injusto, es una idea de una injusticia muy profunda que por supuesto tiene una razón de ser, hay un argumento ahí, muy sublevante, ¿no? Muy enojoso. Está ahí y creo que es parte de la escena, ¿no? Hay un grupo social que Milei convocó, que no sé cuán medible es dentro de las maneras que tenés de acercarte vos a la sociedad, que es como, bueno, este grupo de, por lo menos dentro de lo que es la militancia, no digo los votantes, pero la militancia, de gente marginada que se nucleaba a través de internet, digamos, que encontró, digamos, que gente marginada por distintos motivos, de distintos contextos, pero que lo que tienen en común es algo de la idea de estar en los márgenes o de una identidad alrededor de eso, que internet los termina uniendo. Vos eso, cuando vas y entrevistas personas, a lo largo de estos últimos años, no te digo solo a raíz de esta elección, ¿se puede medir eso también o es tipo un fenómeno que es más tangible en internet que en la vida real? No me siento cómoda no me siento muy cómoda con esa definición. Me parece bien, discutímela, me encanta. No me siento cómoda porque tiene una etiqueta, ¿no? Los rotos, los copitos. Mm, Es una mirada un poco prejuiciosa sobre el voto de los otros, ¿no? Sobre el otro. está ¿No? bien, Digamos, no, me parece bien. creo que es el equivalente de les gusta cagar en un balde. ¿No? Los rotos es el equivalente de les gusta cagar en un balde, ¿no? Como caracterización de los electorados. En general, cuando nosotros convocamos, digo, Yo igual lo el pensaba más con la votante. militancia de Milei, no lo pienso con su electorado. O el electorado, bueno, es muy amplio. Pienso con los referentes dentro de A ver, la fuerza del cielo. es que me cuestan esas etiquetas porque en general y parte de, digo, yo soy de investigadora, en particular investigadora cualitativa, lo que tratamos de entender es la perspectiva del sujeto. Entonces, tratamos de entender las razones de los otros. Y esos otros son muy diversos y en general no son como uno. Y en general es tan difícil entender las razones de alguien que sentís cerca como de alguien que sentís lejos, como de alguien que... Entonces, una disposición anímica básica es suspender cualquier clase cualquier clase de mirada previa, de juicio, de prejuicio, y tratar de entender qué es lo que pasa ahí. Ok. No me siento cómoda, esto no es una defensa de esos universos. De hecho, hay gente que me cae bien, hay gente que me cae mal, pero sí de tratar de entender cuáles son las razones. Y creo que hubo algo muy nocivo, fenómenos, los fenómenos militantes, la política, no son fenómenos, no sé, fenómenos anómalos, distintos, o sea, provienen de la sociedad, provienen del universo donde viven, ¿no? Digamos, nuestra Claro, no es política que está al no es ni peor ni mejor que nuestra sociedad. ¿No? Digamos, si se habla de una política corrupta es porque hay una sociedad corrupta, si se habla de una política no sé, vital, con ganas, es porque tenés una sociedad vital, con ganas. ¿Viste? Provienen de la sociedad, o sea, proliferan claro. en el tipo La de idea de que sociedad es donde algo, proliferan. claro, la idea de que es algo que está a los márgenes de la sociedad toda es una idea que no es real, digamos. Y no, Quizás lo que es lo que queremos creer. eso también es la sociedad. Claro. Eso también es la sociedad. Digo, con creencias que, con expresiones que parecían perimidas, Es que ¿no? yo siento O que sea, pasa eso, que, a ver, yo cuando hablo de la idea de los márgenes, yo creo que tiene que ver con, bueno, una idea que los yanquis la elaboraron hace mucho tiempo, que es la idea de la catedral, ¿viste? Como la idea de que hay como una serie de instituciones y discursos y personas que marcan lo que está bien, lo que es correcto decir, etcétera. Y yo creo que
más que nada, por eso siempre digo como la militancia, porque después los votantes, debe haber un millón de motivos para votarlo Milei, pero creo que los que representan como el núcleo ideológico, cultural, vienen de discursos que quedaron, eso, los márgenes, que estaban relegados, que eran penalizados, que eran mal vistos, que eran como... e incluso también... pienso respecto también tipo ámbitos sociales, no sé, pensaba mucho el mundo gamer, que también es un mundo que creció en estos últimos años en la era digital, pero fue ganando centralidad, como que eso, siento que hay una conjunción de ideas y de principios y de maneras de hablar y de maneras de decir y de nombrar que estaban como vetadas hasta hace poco y que se fueron encontrando entre ellos. Para mí Internet como que ahí facilitó que se encuentren entre ellos todas estas ideas que quizás tenían trayectorias distintas, pero los une esto de sentirse afuera de lo que era políticamente correcto o de lo que estaba bien decir o de lo que estaba bien apoyar. Como eso. Que por ahí se volvió un poco opresivo. Que hay que repensar todo eso, que por ahí se volvió un poco opresivo. Sí, seguro. Esto, por supuesto, no es una defensa de la barbaridad. Muchas veces escuchás cosas que son barbaridades, digamos, pero no es una defensa de la barbaridad, pero sí es tratar de entender por qué se dan esas dinámicas, ¿no? Digamos, por qué es posible que aparezcan los muchos diciendo algo que parecía que ya estaba superado, ¿no? Entonces, no estaba superado, estaba reprimido. Claro. No estaba superado, estaba reprimido. Sí, como, viste que nosotros tenemos muchas definiciones de la sociedad argentina. La sociedad argentina es esto, como la sociedad argentina... y después como que creo que con este gobierno nos dimos cuenta, muchos de nosotros, que la sociedad argentina, como no es que están cerrados esos debates que creímos que estaban cerrados, que van desde el número de desaparecidos hasta el tema de los derechos LGBT, hasta la concepción sobre la pobreza, digamos. Podría aplicarlo no solo a los reclamos culturales llamados de minorías, pero podría aplicarlo a un montón de aspectos en donde creímos que estaban saldadas algunas discusiones. Sí, hay mil aristas de la batalla cultural. La sociedad argentina mayoritariamente yo te diría, a Milei no le va tan bien con la batalla cultural. Le va mejor con lo otro. Le va mejor con otras cosas, le va mejor con la inflación, si querés. Claro. Con la batalla cultural en general tiende a perder esas batallas. Claro. Con lo cual eso creo que todavía muestra algo Está más abierto. Sí, interesante. De todos modos son posiciones mayoritarias. No mayoritarias, quería decir, son cuantiosas, numerosas, ¿no? Digamos, o sea, yo creo que Milei habilitó ciertas cosas que estaban vedadas. Para mí, creo que lo más dramático es 2 de cada 10 argentinos defienden la dictadura militar. Entonces decís, pero eso, ¿qué pasó en estos últimos 30 años de democracia? ¿Estaba o no estaba? Bueno, estaba reprimido, estaba en silencio, estaba con previsión de decir... pero 2 de cada 10 argentinos. Claro, y la pregunta también ahí para mí es qué haces con eso, porque uno dice, a mí me pasa, por ejemplo, yo creo que algunas cosas creo que están bien que estén reprimidas, digo, que no esté habilitado decir una cosa así, pero por otro lado, también te das cuenta, después de ciertos procesos políticos y lo que fuera, que reprimirlo tampoco lo resolvió. Eso no significa que sea mayoritario, pero como siento que son las normas sociales que tenemos todos de cómo a veces de actuar en sociedad, qué cosas están bien o están mal, o quedan bien o quedan mal, y así también con algunas discusiones a nivel nacional. Pero bueno, evidentemente tampoco lo resolvió. No, es difícil. No somos el único país que está atravesando algo por el estilo, ¿eh? O sea, la divergencia, la resistencia a cierta idea de lo correcto. Bueno, lo ves en muchos países, bueno, sin ir más lejos, lo ves en Alemania también, ¿no? Digamos, donde... Sí, que uno dice, ahí, o sea, con fenómenos que parecían totalmente superados. Por suerte está la democracia, que nos permite... Ahora. Sí, por ahora está, es un valor, nos permite, nos obliga, nos exige cierta disposición para la convivencia. Por eso es tan importante poder escuchar, aceptar la diferencia, ¿no? Digamos, la democracia es convivir con la diferencia. Hay lo diferente. Vos decís, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Convivimos. Lo que hacemos es convivir.
Lo que venimos haciendo, digamos. Exacto. Con mayor y menor éxito. Exacto. Convivir, elegir cuando tenemos la chance de elegir. Digo, no hay mucho más, no hay mucho más que eso. Y Claro. por suerte el poder exige recambio. Y eso también está bueno. Digo, es parte del juego de la democracia. Si estás mirando este video y te gusta lo que estás viendo, te gusta el contenido, viste otras notas y te gustaron, las recomendaste, la viste más de una vez, bueno, te quiero contar que además de poder suscribirte al canal y todo, yo lancé un esquema de suscripciones pagas para que me ayuden a hacerlo crecer, porque como ven, estamos haciendo crecer el producto para que se vea mejor, se escuche mejor, tenga mejor iluminación, tengamos mejores invitados. Bueno, para todo eso necesito tu aporte, así que voy a dejar acá unos QRs para suscribirte y si no en la descripción del video los puedes encontrar también. Yendo a la elección del domingo, yo me había dado cuenta, me di cuenta cuando estaba en Infobae ahí hablando, Sí. que después me recordaron el clip, que yo, bueno, toda la gente que me sigue sabe que no soy mileísta y obviamente no quería que gane Milei, pero una parte mía decía, bueno, que gane el peronismo, pero por poco, porque no quiero que estalle el dólar el lunes, ¿viste? Como no quiero levantarme el lunes y que sea un descontrol. Y digo, si yo, que soy una persona súper ideologizada y con una posición recontra tomada, le tenía un poco de miedo a la idea de que el lunes, la verdad que nadie quiere levantarse un El lunes lunes. fatídico. Nadie quiere levantarse un lunes con un dólar disparado y no saber qué va a pasar con el rumbo del país. O sea, y yo siento que también es una narrativa que no le instaló solo el mileísmo, digo, todos los sectores. Fue espontánea, Claro. es una lectura espontánea de lo social. Porque ya lo vimos y tenemos traumas bastante recientes, como fue el caso 2018 de Macri, como que yo recuerdo con mucho terror esa época, ¿viste? Por más que fue el quiebre del gobierno Mauricio Macri y para muchas personas eso es algo bueno para la nación, la verdad que yo lo recuerdo como una época trágica. Entonces me pregunto, ¿no? ¿Cuán relevante crees que fue eso? Muy relevante. Y de hecho, una de las cosas que a nosotros nos sorprendió fuerte en la investigación quali preelectoral tenía que ver con electores del peronismo que decían, si gana Milei me va a ir mal, vamos a estar en el horno. Y si pierde Milei, no, vamos a estar en el horno. No, esta cosa de sale mal o sale mal. O sea, que, viste, sin una perspectiva de respiro por delante. Sí, fue importante. No sé si fue lo definitorio, pero fue importante. Fue importante y fue un pensamiento que yo creo que, viste, cuando vos investigás lo que encontrás, lo podés distinguir, son dos. En general, viste, se dice somos hablados. Y es verdad, somos hablados, ¿no? Digamos, todos decimos en primera persona algo que decimos, esto lo pienso yo. Y cuando haces investigación, ¿cuál? Y te das cuenta que aparecen muchos que dicen la misma proposición. Sí, claro, no era tan dicen, tuya la esto idea. lo pienso yo. Somos hablados, ¿no? O sea, creemos cosas similares, circulan ideas más o menos similares. Entonces, lo que vos te das cuenta cuando haces quali es que hay discursos que tienen que ver con pensamientos elaborados en relación con los liderazgos, ¿no? O sea, ideas que circulan porque hay liderazgo político y entonces hay algo de eso que machea con la sensibilidad. Por supuesto, orgánicamente, ¿no? Pero machea con una sensibilidad. Sí, alguien que logra poner en palabras. Sí, que logra poner en palabras una sensibilidad común. Y a veces aparecen pensamientos hiper espontáneos, inesperados, que no están, y que de repente los ves proliferar y ves que no hay liderazgos transmitiendo esas ideas. Es decir, son formaciones espontáneas, son sensibilidades espontáneas, momentáneas, relacionadas con algunos temas. Este miedo que vos estás marcando, yo te diría totalmente espontáneo, cero guiado, cero manipulado, cero institucionalizado, totalmente espontáneo, totalmente genuino, y lo vimos en gente joven y lo vimos en gente grande. Vos me decías que tuvo un rol importante, ¿crees que no fue lo definitorio? ¿Crees que hubo algo que fue definitorio o fue una conjunción de...? Conjunción de factores, pero hay 2 o 3 que son muy relevantes. O sea, para un oficialismo no es lo mismo enfrentar una elección en situación de estrés que en situación de tranquilidad. Y la situación de tranquilidad fue el apoyo, la intervención de Estados Unidos, indiscutido. 1. 2, el antiperonismo,
muy importante, la sensibilidad antiperonista, ¿no? Para que no ganen. La elección del 7 de septiembre en ese sentido jugó un rol muy importante sobre lo que vino después. O sobre la elección de este... Claro, como susto, digamos. Sí, susto. Entonces, yo tenía situación de tranquilidad, el antecedente del 7 de septiembre. En el postelectoral pensé mucho sobre el tema de la inflación, el control de la inflación. Tema discutido, ciertamente. O sea, no todos los argentinos creen en los números del INDEC, pero está claro que hay un control, o sea, que no es la inflación de hace 2 años. No, por supuesto. Entonces, hay un logro, hay un activo, y cuando te digo pensé mucho es cuán, o sea, viste, revisamos documentos, cuán intenso había sido en la psiquis argentina y sigue siendo, digamos, el miedo a la inflación, el trauma, o sea, casi como un fenómeno de trauma, ¿no? Claro. El hecho traumático de la inflación. Sí, igual sí, igual sigue. sí. Sigue. Sí, y no fue un evento traumático solo para la gente que vota a Milei, digamos, fue un evento traumático para todos. Para toda la sociedad argentina. Eso es algo que unifica a todos. Claro, o sea, la adrenalina de no saber cuánto van a valer las cosas la semana que viene, y también esto, bueno, algo que también aparece mucho, que es la idea de la proyección, de poder proyectarse a uno a un mediano plazo. Unas vacaciones. ¿Sabes lo que yo veía el otro día, que es algo que me llamó mucho la atención? ¿Qué? Que el viernes previo a las elecciones escuché 2 promociones de 2 compañías aéreas. Exacto, 2 compañías aéreas que te decían saca el pasaje hoy antes que se dispare el dólar. Y yo decía, qué locura, ¿no? O sea, yo que no planifiqué mis vacaciones, de repente decís... dale, saca el pasaje. No, claro, todo. Claro. O sea, ese miedo. Bueno, ese miedo está, viste, es un miedo, es un hecho, la inflación es un hecho traumático para un argentino. O sea, nuestra psiquis está formateada bajo la idea de la inflación. Entonces, yo creo que esas 3 cosas han sido, sin lugar a dudas, determinantes. Sensibilidad antiperonista, tranquilidad electoral de la intervención. Sí. Termina y te pregunto sobre el antiperonismo. Y esto lo que estamos diciendo, y el control de la inflación. ¿Crees que el antiperonismo cambió un poco su gen? Porque yo siento que, ¿no? Como yo siento que hay un antiperonismo histórico, o sea, el antiperonismo de Perón, digamos. Anti-Kirchner, anti-Cuca, Y ahora hay como una anti-kirchnerista, que bueno, obviamente es antiperonista, pero siento que hay algo como en la manera, más que nada lo veo en cómo hablan los jóvenes del anti-kirchnerismo, o en las palabras que usan, el odio, a qué lo asocian. ¿Sentís que cambió esa matriz de antiperonismo? Sí, cambió un poco, pero sigue estando presente. No, presente sí, pero digo, quizás con respecto a las ideas o cómo lo formulan. Por supuesto que cambió, porque además también cambió el peronismo, porque este peronismo no es el del 45, ni es el de los 90, ni es el de los 2000. O sea, no es el kirchnerismo. Entonces, lo que hay hoy también es, o sea, es muy difícil. Entonces, ahí hay algo que es el antiperonismo, ve bloque, donde el peronista ve diversidad, ve fragmentación. Y eso es como, es una situación difícil también para el peronismo. Porque hay un rechazo en bloque de identidades muy diversas. Pero se rechazan a todas por igual. Se rechazan a todas por igual. Ven lo mismo. Sí. Está bien, igual. No lo juzgo porque la verdad es que tampoco es que... Sí. Nosotros vemos una cosa, de que los que estamos más cerca vemos una cosa tan variopinta. Y hay algo que para mí también pensaba que es el gobierno de Alberto. ¿Cuán presente está? Y está presente como rechazo al pasado. Está. Todavía. Pero también es la pandemia el gobierno de Alberto, ¿qué? ¿no? También es la pandemia el gobierno de Alberto. Sí, es la pandemia. La pandemia significó un cambio social y cultural. De matriz, ¿no? Como yo siento que cambió para siempre la sociedad después de la pandemia. Total. Como cambios irreversibles. Bueno, el primero apareció por primera vez la distinción en el comportamiento y en la preferencia electoral entre hombres y mujeres. Mira, ahí fue en la pandemia. Sí, o sea, la adhesión a Alberto en el 19 fue una adhesión más o menos homogénea entre hombres y mujeres, como lo era hacia Macri. Nunca hubo en Argentina diferencias entre hombres y mujeres, que por ahí en otros países de Latinoamérica sí las había, ¿eh? O sea, no sé, en mi experiencia... Ya no estaba tan marcado. Ibas afuera y tenías que hacer grupos solo de hombres, grupos solo de mujeres, porque pensaban distinto, porque hacían cosas distintas, porque tenían comportamientos distintos. En Argentina siempre fue una sociedad mucho más integrada, más homogénea.
En la pandemia empezamos a ver los varones fueron más críticos más tempranamente, los jóvenes, bueno, todo lo que después significó el sustrato de adhesión a Milei. Sí, sí. Y eso se vio con mucha claridad. En ese momento nosotros lo leíamos, ¿viste? Decíamos, che, esto es efecto de la publicidad, esto es el cuídate, quédate en casa, ¿te acordás el cuídate, quédate en casa? Como que el cuidate es más asociado a las tareas de mujeres, digamos, ¿no? Al cuidado. Voy a decir una cosa tradicional, pero que todavía sigue funcionando en nuestra sociedad, y es que a nosotras siempre nos han dicho, cuídate, quédate en casa. Total. Y al tipo siempre le han dicho, Anda, pégatela. anda afuera, ganate la vida, tu lugar es la calle, tu lugar es afuera, no es adentro, no seas pollerudo, salí. La vida es afuera, la vida no es adentro. A nosotros nos dijeron siempre, quédate adentro, cuídate, quédate adentro. Sí. Entonces, nosotros en ese momento pensábamos, che, esto es efecto publicitario, ¿no? Porque fue muy fuerte el tema de cuídate. Digo, ¿cuántas veces por día lo escuchábamos? Cuídate, quédate en casa. Cuídate, querete. No, o sea, y después nos dimos cuenta que en realidad se empezó a forjar una sensibilidad nueva, que no era un efecto simplemente publicitario, que obedecía a un sentimiento de rebeldía y de rechazo, porque en definitiva nuestra sociedad todavía estaba ordenada por esos criterios de las mujeres adentro, los hombres afuera, ¿no? Pensaba también en a lo que nos vimos reducidos durante la pandemia, las actividades que se hacían en casa, que tienen que ver con la cocina, con digamos, las cosas a las que uno se ve reducido cuando está encerrado en su casa. Que también son actividades muy femeninas, digamos, las cosas que teníamos para hacer o las cosas que se hacían. Bueno, ya ahí no sé, no lo había pensado. Rebatime lo que quieras, o sea, son cosas que estoy elaborando mientras hablando. Ya sé, estamos, opine que es gratis. Además vos sos datos y yo soy opinión, o sea, realmente tómenlo como de quien viene. No, a ver, a mí me parece que ahí hubo, digo, por supuesto que los segmentos jóvenes y los varones en particular la pasaron peor, pero sobre todo mucha diferencia de clase también. Claro, obvio. O sea, hogares con más lugar, con más esparcimiento, bueno, pasaron la pandemia con, sobre todo, salario fijo, ingreso fijo garantizado, en relación con las familias con trabajo informal, donde no podías salir a la calle y no tenías un mango. ¿Cómo hacías para...? Está bien, estaba el IFE, ¿no? Que era el ingreso familiar de emergencia. Era difícil, ¿no? O sea, fue una situación realmente muy difícil. Y también ahí se pronunció, te diría, una especie de rechazo muy intenso con los trabajadores del Estado, que eran trabajadores con ingreso fijo. Ahí también hubo un quiebre, ¿no? Más allá de que el vínculo con el Estado se viene deteriorando hace tiempo, pero... Viste que recién hablábamos de privilegio, eran privilegiados. Ya no hablábamos de los políticos, hablábamos del funcionario de segundo rango de alguien a quien le permitieron seguir trabajando y seguir cobrando. Claro. Entonces, viste, creo que ahí también hubo nuevos quiebres. Hoy nadie quiere hablar de la pandemia, ¿eh? A mí me parece fascinante. Siento que no hablamos lo suficiente. Debo ser la única que piensa eso. No, porque siento que lo hablamos mucho mientras sucedía y una vez que terminó fue como, adiós, tipo, no quiero hablar nunca más de este tema completamente traumático, metámoslo abajo de la alfombra. Sí. Y muchas de las cosas que están pasando se siguen explicando por la pandemia. O sea, el germen, ¿no? Después quizás evolucionó y mutó, pero la pandemia sigue explicando muchas cosas. Y yo siento que también marcó a una juventud. O sea, en el sentido de que te diferencia mucho de otras juventudes haber vivido en determinada edad, haber vivido la pandemia. La pandemia marcó a toda la sociedad, a los jóvenes creo que en particular, porque es un momento de crecimiento, expansión y el repliegue es muy difícil. La socialidad, porque es un momento de experimentación, de socialidad, de interacción, de intercambio. Entonces el aislamiento, viste, también creo que dificulta todo eso, que es un aprendizaje, y es un aprendizaje es un aprendizaje experiencial. No hay una escuela, no hay una escuela de la interacción. Totalmente. ¿No? La interacción se aprende interactuando. Sí, acertando y errando. Claro. Pero bueno, es interesante también, ¿viste? La sociedad argentina no quiere volver a hablar de pandemia, creo que pasa en todas partes del mundo, que son como temas
vedados, ¿no? Volvemos a hablar de otro trauma, ¿no? La inflación es un trauma, la pandemia es otro hecho traumático. Creo que para el argentino son los dos hechos traumáticos Los grandes hechos. recientes, más trascendentes. Y yo creo que no se quiere hablar porque hay algo de dolor asociado a Sí. eso, mucha muerte, mucha pérdida. Muchos problemas de salud mental. Muchos problemas de salud mental, que también es una nueva aparición en la vida social, sí, el tema ¿no? de la salud mental, pero no entendida como un problema para la política, sino como un tópico de reflexión para una cantidad importante o sea, en el caso de los jóvenes te hablan de salud mental, sí. pero no te hablan de salud mental, tipo, tiene un problema de salud mental, sino, por ejemplo, una evaluación sobre un trabajo. Y estoy evaluando si lo tomo porque tengo miedo que me haga mal a la salud mental. Claro, ¿no? O sea, es un como factor. un dato de cómo se ordena y se arma la vida. Y la otra cosa derivada de la pandemia, que tampoco terminamos de estudiarla y verla con claridad, es el tema de la pérdida de la rutina. En la pandemia se perdió la rutina, se aceleró esta cosa de la ruptura de la rutina que no terminó de volver nunca. Entonces vos hoy tenés un montón, los universos juveniles ponen la rutina como un valor. Mi generación era, bueno, hay que hacer esto de tal hora, tal hora. Los jóvenes de hoy, o sea, sienten orgullo de poder armarse una rutina. ¿no? Hay mucho, no sé, obviamente que estos son referentes en internet, pero hay mucho también con el gimnasio, Por con el supuesto. cuerpo, ¿no? Como Por con una supuesto. disciplina que a mí me sorprende ver en chicos tan jóvenes, tan Sí. disciplinados con ese tema. Porque es un valor poder plegarse a una dinámica horaria, comprometerse o sea, empieza a ser un valor, si no, es como que el tiempo se escurre, se escapa. Y hay algo ahí también de unas exigencias productivistas que tiene esta generación que no han tenido generaciones anteriores, Claro. que es ser productivo, y al mismo tiempo no hay un marco social para la rutina. Entonces, Porque se desarmó. se desarmó. Incluso en los trabajos. Sí, con el homeworking, con las reuniones digitales, con el consumo de medios. Sí. ¿No? Esta cosa de lo que vos decís, bueno, son entrevistas que las podés ver, no importa cuando veas esto. No importa cuando veas esto. Bueno, de hecho, los que laburamos en medios, viste que en el streaming se desarmó un poco la idea de la grilla de programación, es decir, que vaya un programa atrás del otro y tenés quizás unos programas a la mañana, otros a la noche, que tiene que ver con el cambio de comportamiento de la audiencia, de que, salvo algunos canales, por ejemplo Luzu, que sí tiene una grilla y sí tiene una audiencia que se queda mirando, no importa que sea, como nos hacíamos nosotros con la radio, que la dejás prendida y bueno, pasa. Sí. Acá hay como decisiones mucho más selectivas. Miro una columna de un programa, miro el programa pero lo miro a la noche, porque no importa que esté en vivo si lo puedo agarrar después. Obvio que la experiencia del vivo siempre tiene un plus, pero es como que sí, uno ya no parte de la base de que la persona que te consume va a buscar el horario ese determinado. Se va a prender a las 9 de la noche, ¿no? Sí, Digamos, exacto, que vas a tener un porcentaje quizás más del 50% de encendido post. de encendido post. O libre, qué sé yo. O sea, Sí, en cualquier momento del sí, día, en cualquier momento de sí. la semana. Sí, eso cambió muchísimo. Hay un tema que vos nombrás que para mí es interesante, que lo hablé con Mayra Arena una vez, ella me lo dijo, porque ella está en contra de la idea del salario universal de Grabois. Y también lo hablé con Lorena Álvarez cuando hablábamos un poco bueno, le hice una nota, no me acuerdo bien cómo fue, pero que tiene que ver con el orgullo del argentino, de que hay algunos discursos políticos que de alguna manera victimizan como, bueno, tenemos que ayudarte, tenemos que cubrirte, qué sé yo, y como que hay algo no sé si de lo argentino, pero de un sector de la Argentina que no le gusta que le hablen así, como si fuera indefenso, como si no pudiera hacerse cargo de sí mismo. ¿Aparece algo de eso en las cosas que Por me dijo vos? supuesto. O sea, es cierto que esta es una época donde la victimización está medio, o sea, Sí, medio mal. no, la victimización no, la victimología. La victimología, ¿no? Digamos, está medio, es como algo que domina, no es nuevo, pero es algo que está presente hace muchos años y
y forma parte Sí, también para la configuración de algunas identidades. Sí, yo creo que ahí hay algo que es muy desempoderante, ¿no? Digamos, siempre pienso, viste, hay una frase de Nietzsche que a mí me encanta que dice, no permitas que te den un derecho que tú puedas tomarte, ¿no? Fíjate, el dar un derecho, dar. Y que tú puedas tomar, ¿no? O Sí, sea, sí, la diferencia. tomar, te dan, vos tomás, o sea, hay algo ahí realmente muy empoderante en la frase de Nietzsche. Y hay algo muy revelante en la idea de la ayuda. De todos modos, yo creo que vamos hacia un modelo de salario universal, ¿Ah, porque sí? mira, creo que es indefectible, o sea, no en Argentina, no en lo inmediato, pero hay algo en la dinámica del trabajo y en las perspectivas del trabajo a futuro que todo parece indicar que el trabajo tal como lo conocimos está en vías de extinción. Eso seguro, pero bueno, Eh, uno dice, bueno, está mutando, pero ¿por qué eso debería significar que necesitamos que... una cosa es mutación. Bueno, a ver, creo que el problema de hoy también, volvemos, trabajo, rutina, empleo del tiempo. ¿Cómo se emplea el tiempo? ¿Qué haces con el tiempo que sobra? Ese tiempo excedentario, que por eso nos hemos convertido en sociedades antes que de la producción, del consumo, del entretenimiento, de la utilización del tiempo libre. Yo no me puedo poner ahí porque laburo 15 horas por día, pero Está bien. por workahólica, No, 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 digamos, sí, sí. pero entiendo que esas transformaciones forman parte de la vida social actual, y si vos tenés una situación donde el mundo del trabajo se empieza a descomponer, alguna clase de nueva organización social tiene que advenir. Se está discutiendo, el salario universal no ha dejado de discutirse, pero el salario universal no ha entendido cómo, uy, este necesita ayuda, vamos a darle ayuda, que eso es políticas sociales, lo más clásico es re siglo XX, y por supuesto que además me parece justo que una sociedad sea solidaria, que si hay un segmento social que necesita una ayuda, o tiene el derecho a tener, digo, un ingreso, por supuesto que está bien, pero estoy pensando en algo más de otro orden, digamos. O sea, por ser miembro de esta sociedad, una sociedad que está en condiciones de producir como nunca en la historia de la humanidad, con menor exigencia laboral por parte de nosotros, bueno, eso significa se produce riqueza, hay producción de riqueza. No es eh, la sensación que tenemos. O sea, la sensación que tenemos es que se no, está pero, produciendo un montón de riqueza. bueno, pero Por lo a ver, menos no en la mayoría de la gente. pensalo globalmente, pensalo en términos de qué producía la humanidad hace 500 años, hace 100 años, qué produce hoy, digo, en volumen de riqueza general, que haya un problema de distribución a nivel Claro, internacional esa es es la otro tema. sensación que uno tiene. La sensación que uno tiene es que la brecha es cada vez más grande y que los ricos son cada vez más ricos a niveles que no sé si eran así de ricos antes, pero como la sensación que te ahora es que son dueños de Mega ricos. países. Sí, de Sí. que fueron trascendiendo sus fronteras, trascendiendo sus empresas, trascendiendo todo, porque también en un momento tenés tanta guita que asumo que no debes ya saber qué hacer y tanta ambición de poder. Pero, Bueno, pero bueno, esa sensación es la que tengo yo mucho más que la idea de... bueno, está bien, pero el tema es cuánto trabajo socialmente es necesario para producir lo que necesitamos. Y Vamos aceptar, bueno, lo que pasa es que también eso, a mí me parece raro que digas eso porque quizás porque soy muy argentina y me parece raro en la Argentina hoy, en la Argentina de hoy, de Milei, y no solo de Milei presidente, digo en la Argentina hoy de Milei en el sentido de los discursos que están circulando y qué sé yo, la idea de que podamos tener una conversación en donde digamos, ok, no hace falta que laburemos tanto, con menos ya se produce suficiente riqueza como para que distribuyamos. Pero, a ver, perdóname, en un montón de lugares del mundo, en lugares del primer mundo, donde nos encantaría vivir, se está discutiendo La jornada jornada laboral. laboral de Sí, cuatro pero acá días. estamos lejos de discutir Bueno, eso. pero por supuesto, a ver, yo te dije, no es para la Argentina hoy. Claro, Yo te porque dije, no, 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 hoy, no es para la Argentina hoy, no es para la Argentina hoy, pero es algo
que aunque nosotros digamos no es para la Argentina hoy, una Argentina que tiene una capacidad de imaginación que termina dentro de 2 días, o sea, una imaginación sobre el futuro que termina en 2 días, Totalmente. digo, que no puede prever los problemas de acá a 10 años, 15 años, 20 años, como los derivados de la pirámide poblacional, por ejemplo, que son problemas que te exigen pensar en un plazo relativamente, yo te diría, o sea, ¿en cuánto puede pensar una vida? Es difícil pensar en más de 50 años, porque uno piensa en términos biográficos. ¿Qué sería el largo plazo para nosotros? O sea, nosotros, No sé qué es el largo plazo para nosotros. bueno, La próxima presidencia. ya, Sí. bueno, esto también forma parte de las transformaciones culturales de la Argentina del último tiempo, donde cada vez vos ves que antes la gente pensaba, bueno, de acá 4 o 5 años, después fue de acá a fin de año, las vacaciones, después fue de acá a fin de mes, ahora es el día a día. Entonces vos ves que el sentido del futuro es muy corto, pero que nosotros tengamos un sentido del futuro totalmente aplanado no quiere decir que el largo plazo no se nos imponga. Claro. O sea, indefectiblemente vamos a llegar, indefectiblemente habrá Argentina dentro de 15 años. Sí, está bueno que lo digas. No sé, parece una boludez, No, ¿no? no parece una boludez. Yo ni siquiera... me pasa también con las discusiones sobre peronismo y sobre el peronismo que se viene o cuál debería ser el peronismo que gobierna y qué sé yo, que también lo hablé con Mayra, que yo ni siquiera me imagino a qué se va a parecer el próximo peronismo, porque sabemos que no va a ser el de Alberto o deseamos que no va a ser el del gobierno de Alberto. Tampoco se puede parecer al gobierno del último de Cristina porque el laburo es otro, la juventud es otra, las condiciones son otras. Entonces, o sea, me pasa que no me imagino de qué se va a tratar, ¿entendés? El próximo gobierno peronista, porque cambió tanto todo que no, y cambió tanto el mundo, y uno se vio tan sorprendido en los últimos años con todo, y me acuerdo Fantino que dijo la frase, cualquiera puede ser presidente, y yo creo que hay mucha verdad en eso, y en ese sentido, como cualquier cosa puede pasar, que antes quizás era algo bueno decir eso, pero ahora es como que yo lo asocio a algo malo. No, a mí me parece me parece interesante que cualquiera pueda ser presidente. O sea, me parece algo realmente, digo, primero porque considero, es algo que siempre, digo, que es como una concepción general que tengo sobre la democracia, que la democracia es un fenómeno pop. ¿no? ¿Qué Digamos, quiere decir? y es un fenómeno pop que está muy asociado al gusto, donde pasan cosas del orden de lo inesperado. Eso no es solo Milei presidente, o sea, el panelista devenido presidente. También pasa no sé, siempre pienso la película Volver al Futuro, ¿no? Digamos, donde el tipo va al pasado y entonces en el pasado le preguntan, "Che, pero ¿quién?", no le creen, dice, "¿Pero quién es tu presidente?". Dice, "Ronald Reagan". Dice, "¿El actor?". Claro. O sea, no es un fenómeno nuevo. La democracia contemporánea, la democracia es por definición un fenómeno pop y eso significa cualquiera puede, y mucho más si tenés el sistema de partidos absolutamente Trump, el millonario excéntrico, Sí, el panelista, Zelensky. el Zelensky, el actor, o sea, tenés un montón de ejemplos. Y por eso te digo, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que intrínsecamente es eso, muy asociado al gusto, por suerte con un rasgo democratizante, plebeyo, ¿no? Digamos, hay algo ahí que es interesante, independientemente de que a uno le guste o no le guste quién llegue, digamos, ¿no? Pero como esquema, como dinámica, y vos me decías, bueno, no logro imaginar el peronismo que viene. Me sorprendió que decías el próximo gobierno peronista. O sea, ya veo que pensás en el recambio. Veo que pensás en el recambio. Es una expresión de deseo. Está bien igual, está bien. O sea, Igual yo no pienso nada, o sea, no tengo ilusiones de nada, digamos. A mí muchos me preguntaban el lunes cómo estás con el resultado. No estaba ilusionada, no me ilusiono. Simplemente me parece demasiado abierto todo el tiempo. Eso me pasa. abierto. Que nada de lo que, por lo menos en mi experiencia, después del gobierno de Milei, entendí que todo podía pasar y que yo no tenía la brújula de nada.
que nunca tuve, y desde ese día entiendo que mi brújula no existe como tal y me siento a escuchar, porque me doy cuenta que, entonces nunca, no te digo, va a pasar en 2 años, no creo que el próximo gobierno peronista sea en 2 años, no lo sé. No No lo sabemos. sé, no lo sé, pero No, es ciencia ficción no el lo estoy diciendo en 27. ese sentido, en el sentido de recambio próximamente, en el No. sentido de ¿Cuál va a ser el peronismo por venir? un Nadie lo peronismo adaptado a sabe. estos tiempos Sí. y adaptadas como su doctrina, como le gusta decir a muchas Sí. personas, a las condiciones actuales. Sí, un programa, una idea, un mensaje, un discurso, una ilusión, una voz, un liderazgo. Todo lo que no tiene hoy el peronismo. Exacto. No, tienen mucho para trabajar. Tienen mucho para trabajar en el peronismo. O sea, no tengo ninguna duda. Tienen mucho, mucho para trabajar. A mí, viste, hay cosas que me sorprenden, pero que realmente no entiendo, pero realmente no entiendo. O sea, el peronismo siempre fue un fenómeno totalmente material, en el sentido de muy, muy a las cosas, muy, viste, el asado, la mejora del poder adquisitivo, las vacaciones, ¿no? Digamos, como una cosa muy de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y hoy es un peronismo de grandes ideas, o sea, totalmente alejado. Vos antes me decías, están alejados en la vida, el político alejado en la vida, de la vida del hombre común, del hombre de a pie. Y yo te diría, no solo alejado, o sea, tan desfasados, tan descolocados, ¿no? Yo te diría, de la dinámica vital, experiencial, de pensamiento, de experiencia, esto de los sectores populares, de los segmentos, digo, de las grandes mayorías, ni siquiera populares, de los segmentos medios, de los segmentos medios bajos. No hay materialidad. No hay materialidad. Eso no es un peronismo. Eso es otra cosa. Eso es, o sea, ¿de qué hablamos? Sí. Y pensaba también a raíz de eso, ¿cómo sentís que cambiaron? No, en realidad tengo una pregunta antes. Como socióloga tengo que preguntar. Sí, pregunte. ¿Qué rol crees que tienen el liderazgo carismático en estas matrices de cambio? Porque es verdad que Milei pudo haber sido Milei y quizás pudo haber sido otro, la persona que encarne como Ese enojo. ese enojo. Pero a veces yo siento, por ejemplo, en el peronismo, que hasta que no aparezca alguien que rompa un poco como esa pasividad o esta cosa todo el tiempo de tenemos que discutir, no tenemos, hasta que no aparezca como un liderazgo carismático que realmente venga a romper, es como que cuesta hacer cambios, cuesta moverse, cuesta... ¿Vos Está cómo lo ves eso? trabado todo, Sí, ¿no? como que yo veo en el peronismo que todo el tiempo el debate de la renovación y de tenemos que dar debates a puertas para adentro, no lo escucho desde hace un año, no lo escucho hace 2 años, no lo escucho hace 10 años quizás ese debate. Y a veces me pregunto, quizás es cuestión de estos liderazgos carismáticos que tipo rompen todo, ¿viste? Como no sé vos cómo lo ves eso. Sin carisma es muy difícil construir poder, porque la democracia es pop. Necesita el carisma. Y creo que eso Em, también le pasa a Axel Kicillof, me parece, ¿no? Que mucha gente le cuesta verlo como líder del próximo peronismo. Tiene dos momentos, Axel. Tiene el momento gestor o el momento gobernante y el momento candidato. En el momento candidato o sea, se Sí. vuelve carismático, tiene la sonrisa, tiene algo que activa, que despierta. Lo viste en esta campaña, lo viste en la anterior. Yo creo que es mejor candidato que gobernante. Mira. Es un buen candidato cuando se enoja y amonesta y se pone adusto. Pero a mí me pasa que siento que no logra romper, en el sentido de decir algo que se salga Ser de lo escuchado, esperable. Exacto. ser Que escuchado. vos levantes la oreja, ¿viste? Como si le pasa quizás a Grabois o si le pasa a Moreno, que también tienen la relevancia que tienen, a pesar de que no tienen un electorado tan grande, justamente porque son esos personajes que dicen cosas y vos por algún motivo levantas el oído, ¿no? Como Sí, lo que pasa es que sí, bueno, pasó con Milei también, ¿no? por eso O digo, sea, la disrupción, la ¿no? La disrupción. disrupción. Sí, la política tiene mucho que ver con el cómo se dice, porque el decir es inspirador,
¿no? Digamos, digo, no se trata de genialidades, sino de que esa voz pueda traer alguna clase de advenimiento nuevo, ¿no? Alguna ilusión con algo. No es un futuro calculante, ¿eh? No es el futuro calculable del que hablábamos recién, que es qué va a pasar con Argentina dentro de 15 años, la pirámide poblacional. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de el advenimiento, lo que podría ser. Sí, la ¿No? capacidad de Digamos, soñar también. claro, que eso hoy no está en la voz de ningún político, y también creo que hay diagnósticos cerrados, ¿viste? O sea, vos hablas con el chico más nuevo en el sentido de nueva cultura, ¿no? No sé, últimamente en los grupos siempre nos aparece cada tanto algún criptobro, ¿no? Obvio. Digamos, obvio, porque Están muy en boga. porque está de moda y porque empieza a ser algo muy, muy difundido. Y vos agarrás digo, pero que podría, digo, lo traigo a la mesa porque podría ser lo más, hoy pareciera ser como figuras disruptivas, ¿no? En el sentido de por fuera de la... Es un tipo de masculinidad de las que están ahora como en ascenso, siento yo, de las que marcan ahí agenda, de lo aspiracional. Sí, y son muchos, o sea, por eso aparecen naturalmente en los grupos. Y incluso esos chicos que están con nuevas sensibilidades sobre el mundo del dinero. Digo, hay una nueva sensibilidad sobre el mundo del dinero, del trabajo, El cuerpo. del cuerpo, de Porque la muchas veces el cripto bro, el gym bro también, digamos, como que muchas veces están atadas las unas a las otras. Uno otro, totalmente. Bueno, incluso esos pibes lo que te dicen es, no, me gustaría tener mi casa. O sea, entonces vos lo que te das cuenta es el sueño de la casa propia, que parece una antigüedad, que parece algo perimido, que ya no le importa a nadie. Bueno, aparece como expectativa, sueño, deseo básico también de las nuevas juventudes. Entonces decís, bueno, ¿por qué no hay discursos sobre eso? No, digamos, porque en definitiva en algún lado vamos a tener que vivir. Sí. ¿No? Sí. Bueno, yo creo que igual Milei habla del crédito hipotecario, ¿no? Como para recuperar lo he escuchado hablar, la capacidad de comprarse una casa. Grabois habla de expropiar, lotes o expropiar terrenos que no estén siendo utilizados. Pero sí es verdad que yo siento que es como la gran diferencia entre tu generación y la mía, quizás, ¿no? Que es la posibilidad de comprarse una casa. Un departamento. Mi generación más o menos. Puedo decir que ya estaban en una Mi transición. generación más o menos. Una generación un poco más grande que yo. Bueno, entre una generación más de tipo, no sé, 60 quizás. Las que agarraron el menemismo, que fue un momento. Esa fue una gran ola de la casa propia, y la otra fue el procrear. Claro. En los 2000. Fueron dos momentos de adquisición masiva, o sea, de conformación del pequeño propietario, ¿no? De la tranquilidad de la casita. Sí. La casita. Sí. Que bueno, por eso te digo, parece un sueño viejo, parece una idea vieja. Bueno, es una idea totalmente vigente en las culturas más disruptivas, más novedosas, más alocadas, que necesitan un vaquiano para la gente mayor. Me imagino un vaquiano al lado de algunos políticos grandes, ¿no? Digamos, escúchame, las juventudes son así. Todos queremos saber siempre en qué anda la juventud. Y hay, viste, cosas que siguen ordenando deseos, sueños, no sé, siguen ordenando expectativas, ¿no? Sí. ¿Sos optimista con respecto al futuro? ¿Qué significa si soy optimista? ¿Significa que si crees que el mundo puede ir hacia un lugar mejor o crees que el mundo está empeorando? Me molesta mucho que me hagas esa pregunta. Adivina cuál soy yo. No les voy a adelantar. ¿Quieres empezar? Yo soy muy pesimista, siempre lo fui. Me he cruzado con muchos optimistas a lo largo de estas entrevistas y me da mucha ilusión. Me gusta escuchar a los optimistas porque, bueno, es algo de lo que hablábamos igual recién, ¿no? Esta capacidad de algunos líderes de soñar. A mí particularmente lo que más me preocupa y lo que siento que más me angustia y donde siento que los parámetros son más negativos, e incluso estudios, tiene que ver con la juventud y las juventudes que se criaron con el smartphone, los efectos que eso tiene en la sociabilidad
los efectos que eso tiene en la construcción de un yo con un otro, de cómo el otro nos parece cada vez más lejano y La más... convivencia. Sí, en definitiva. la convivencia, de cómo se radicalizaron los discursos, de... Incluso me pasa a mí de leer gente en redes que quizás la conozco en persona y digo, ¿qué pasó? ¿Se desconoció? Como, sí, ¿no? Me pasa mucho eso, como Ah, están medio loquitos. Y uno dice, siempre estuvo así de loquito y lo tenía escondido. O, ¿qué onda? No, y yo también me siento parte de ese fenómeno, menos, un poco menos, pero sí es a mí lo que más me preocupa en el sentido de ver estadísticas malas, de que están cogiendo menos, de que están saliendo menos, de que están vinculándose menos y todo lo que eso genera para una sociedad a largo plazo. Ese es mi tesis pesimista de la época. bueno, mira, yo creo que dos tipos de futuro, ¿no? Digamos, un futuro que se puede calcular, calculante, ¿no? Y no puedo ser optimista en el futuro calculante. Pero, sin embargo, tengo algo de esperanza, porque diría casi culturalmente, el advenimiento vendrá, sucederá, vendrá el Mesías, sucederá, Lo estamos vendrá. esperando. Eh, y me parece que esa dimensión, que es mucho más irracional, si querés, sí me habita cuando pienso el futuro en términos más objetivos, calculantes, dada esta situación y dada esta otra, como decís vos, las descripciones estadísticas o cosas. Y bueno, es difícil ser hiperoptimista, pero tampoco hay razón para creer que nada bueno sucederá, ¿no? Algo bueno tiene que pasar, ¿no? O sea, advendrá, algo bueno tiene que pasar. Y creo que eso es, y además porque no hay razones para que eso no suceda. Y también hay mucha gente muy Eh, optimista, por ejemplo, los seguidores de Milei tienen una fe en el futuro que a mí me parece una envidia, que yo digo, ojalá, perdón la expresión, ojalá me cierren el orto y pasen todas estas cosas que ellos desean y yo viva algo muy feo, que es no tener razón, pero algo muy lindo, que es un país con Mejor, crecimiento, sí, sí. mejor, ¿no? Yo envidio mucho ese optimismo, ¿viste? Sí, Y sí, digo, tienen esperanza, tienen esperanza. Una parte importante de los electores de Milei tienen esperanza. Sí, es incluso cierto. cuando las condiciones no son las mejores, ¿no? Pienso en estas No, elecciones. no, creen, confían, tienen esperanza. O sea, es Qué así. importante, igual que importante. Tienen vínculo mágico. Sí. Tienen vínculo mágico. Eso es así, tienen vínculo mágico. A mí me pasa eso con Grabois, yo soy seguidora de Grabois, él ya lo sabe, todos ya lo saben, porque a mí me pasa algo que no me pasa con ningún líder, que es que a veces lo escucho y me genera esperanza, y ese sentimiento no me lo genera Nadie. nadie. Y digo, estoy ávida de buscar líderes que me generen esperanza. Es como si nos estuviéramos ahogando y necesitas a alguien que te tire no importa si después se cumple o no. Es como, es necesario, ¿no? Aunque sea. Re. Bueno, él es una figura, ahora salgo del advenimiento, o sea, data. O sea, estuvo creciendo en el último tiempo, es una figura nada, no tiene mala imagen, que en los grupos focales despierta ganas de hablar, un poco en la línea de lo que vos estás planteando, ¿no? O sea, como... Que te hace, eh, eh, sí, te mueve algo, ¿viste? Para bien o para mal. Yo lo he visto incluso también en gente que votó a Milei cercana, que no le cae mal Grabois, no adhieren a sus ideas, pero les gusta el personaje, ¿viste? Como la idea esta de alguien que se la juegue, alguien que diga cosas de frente. Convicciones. Sí, Es una convicciones. época también de personajes más extremos, ¿no? Sí, O sea, es una época donde los personajes de centro resultan intrascendentes. tal cual. Pero hay Eh, gente que te dice el próximo gobierno va a ser alguien de centro. Viste que es una tesis que está. sí. Como que nos vamos a cansar de la intensidad de los Sí, personajes intensos. yo creo que viste, hay como tres tesis. Qué es lo que sigue algo extremo? Bueno, sigue algo extremo de otro orden, Sí, sigue la algo tesis Grabois. ¿no? Claro, sigue algo moderado, sigue algo que, independiente de si es moderado o extremo, es calmo. La Mm, cosa actitudinal, ¿no? mm. Que,
No sé, hay que ver. Yo tengo la impresión de que, viste, un poco, o sea, nada, ahora que dijiste que era socióloga, pienso en Simmel, ¿no? ¿Viste el Ujú. tema de las grandes urbes y la vida del espíritu, la sobreestimulación, la Totalmente. hiperestimulación? Cuando tenés hiperestimulación, lo que sigue es, o sea, te volvés, te anestesias, te volvés insensible a lo que parece, bueno, a lo que no, a lo que no sube el volumen al último estímulo. Sí, Yo creo igual que, digo, nuestra sociedad, viste que hoy escuchaba un reportaje que le había hecho Tenenbaum al director o al editor general del Street Journal, sí. y el tipo decía, Argentina nunca aburre, Argentina siempre sorprende, no sé qué, y yo creo que eso tiene que ver con una dinámica muy propia. No sé si es la época, yo creo que eso somos nosotros. Totalmente, estoy de acuerdo. Bueno, es una gran manera de cerrar. Somos nosotros de Sheila Bilker. Bueno, una Un genial. Ya placer. se habrán dado cuenta. Gracias por No, venir. gracias, Galia. Gracias, Joa, por toda la técnica de operación. Y pueden suscribirse, dejar comentario, dejar like, poner plata, porque ahora tengo un link de Mercado Pago que está acá abajo en la descripción para aportar a este proyecto y ver cualquier otro de los videos. Así que gracias.